Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición del Columniadero, un espacio en el que decidimos juntarnos varios líderes de opinión del departamento para compartir con ustedes las columnas de opinión que solemos publicar en cada uno de los medios de comunicación que representamos. Antes de saludarlos, me gustaría presentar a cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo que hemos conformado para este programa, que a decir verdad, pues ha sido de maravilla conformarlo. Siento que es un dream team de la opinión en Boyacá. Voy a empezar por nuestra cuota femenina, Gina Juliet Rojas Hoyos, quien es una reputada periodista del departamento, que hoy se dedica un poco más a temas de comunicación y que es una gran referente de la red colombiana de periodistas con visión de género. Me corrige usted, Gina, si lo dije mal. Está perfecto, Daniel. Buenas noches. Gracias, Gina. Nos acompaña también Ricardo Rodríguez Puerto, reputado periodista con amplia trayectoria en el departamento, exdirector del Boyacá 7 Días, y quien hoy hace parte del periódico El Diario, sumando sus grandes aportes a este también muy representativo diario regional. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, compañeros, a todos un gran saludo y también a nuestros seguidores y esperemos poder cumplir con la expectativa que tienen algunos amigos, algunos seguidores, algunas personas que nos leen con nuestras opiniones, con el formato del programa y vamos para adelante. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar presente. Hablando del diario, aprovecho para saludar a Julio César Medrano Pérez, quien es también un reconocido escritor del departamento y quien también hace sus aportes para el periódico El Diario de Boyacá. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un saludo para todos los que siguen esta transmisión en vivo, para este equipo que me parece bacanísimo, con unas voces increíbles, que siempre hemos estado hablando, ya llevábamos varios años, sobre todo Julio César y Ricardo, ya nos llevan bastante cancha sobre temas de Boyacá, ¿no? Y me parece bacano este espacio y espero poder dar la talla. Bueno, Julio, bienvenido y confíen que sí, usted es un tipo muy talentoso y por eso hace parte de este equipo. Y por último, quisiera saludar a Julio César Corredor Bernal, quien dirige Última Hora Noticias y quien también es un reputado periodista del departamento, muy importante y muy influyente, especialmente acá en la capital boyacense, pero con un amplio conocimiento de todo nuestro departamento. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Daniel, un gusto saludarlo a usted, a Gina, a Ricardo, al tocayo. Así nos estaremos diferenciando a la hora de hablar entre los dos. Y a toda la gente que ya de pronto está con nosotros en este ejercicio bien particular que empezamos en el día de hoy, como lo han dicho nuestros compañeros. Esperamos que sea de buen recibo. Y bueno, listos, dispuestos ya para lo que va a ser la iniciativa que tuvo usted, Daniel, porque hay que decírselo a las personas que ya están con nosotros, que estamos aquí en este columniadero porque usted nos invitó, usted nos congregó y le estamos siguiendo la cuerda a ver cómo nos va. Bueno, Julio, muchas gracias por seguirme la cuerda y ojalá dure mucho y ojalá sea de gran acogida entre nuestro público. Voy a empezar hoy invitando a Julio Medrano que nos lea su columna porque escribió un tema bastante interesante del que siempre nos apasiona hablar a todos los tunjanos. Julio, cuéntenos por encima de qué se trata y pues a continuación haga la lectura respectiva, por favor. Nada, pues estaba con unas interrogantes desde el año pasado frente a la biblioteca, la mega biblioteca del parque, que todo es una situación que quedaron por ahí flotando alrededor de 2.000 millones de pesos, ¿no? Y es un proyecto que está desde el 2010, que para el año pasado, entonces la Contraloría Municipal dice que ya nadie debe plata, entonces todos se lavan las manos acá. El Contralor este año le dijo al tunjano que ese proceso pasaba a Procuraduría. Pero entonces
han venido los involucrados, alcaldes, contratistas, exalcaldes, contratistas, se han venido lavando las manos con el agua sucia del humedal, ¿no? Y nadie quiere responder por eso. Entonces, a partir de eso, oiga, ¿quién quiere de 200.000 habitantes en Tunja? ¿Quién quiere que se construya una biblioteca? En este momento no tenemos biblioteca pública municipal. Contamos con la biblioteca del Banco de la República, pero no es de Tunja, ¿no? Hay que aclararlo. Y lo otro es, bueno, entonces a partir de eso, titulé la columna es ¿quién quisiera una biblioteca en el parque? La capital de Boyacá solo crece como tienda de barrio, porque en la parte intelectual, del pensamiento, de la cultura, del conocimiento, se estancó hace décadas. Acá una radiografía del proceso del proyecto de la mega biblioteca de Tunja, junto con el menosprecio de los políticos hacia la cultura. Para creerme periodista, investigué en Google sobre el mal llamado Parque Biblioteca y después de perderme en Facebook, salí de casa. Pagué hasta aquel apéndice del parque recreacional, pretenciosa obra de 4.000 millones de pesos, sin biblioteca. En los senderos peatonales del humedal solo había barro, y con las lluvias, medio lago amenazaba con desbordarse. Un par de jóvenes perfumados con hierbas y sahumerios me miraron frunciendo el ceño porque no les compré bolsas para la basura. Padres castigaban a sus críos obligándolos a montar esos resbaladeros rotos y a rodar en los pastizales entre cacas de perro, latas de cerveza, colillas, papeletas de bazuco y tacos de marihuana. Algunos niños eran felices mientras escapaban de los ojos vigilantes del grupo de madres chismosas. Caminé, encendí un cigarrillo. Imaginé una biblioteca junto al lago, un edificio muy pequeño de 4x4, con 2 ventanitas y un bibliotecario asomado en la puerta, triste y fumando, como yo, porque nadie visita sus libros. Me tumbé en el pasto y cavilé en que la capital del departamento de Boyacá no cuenta con una biblioteca pública. La realidad es que hoy, en el apéndice del parque recreacional, nunca se construyó la megaobra prometida desde el 2010. Por otro lado, el presupuesto designado para la cultura en la administración Russo-Alcalde no alcanza ni siquiera para traer a Silvestre Dangond a un aguinaldo funemesco, mucho menos para construir un edificio donde abandonar libros. De 200.000 habitantes en Tunja, ¿a cuántos interesa una obra de estas? Los ciudadanos no salen de la eterna protesta para que les tapen los huecos de la calle, ni siquiera piden el arreglo del andén, piden asfalto, porque están atorados con la idea de que una buena vía les genera bienestar y recursos. Los tunjanos no piden una biblioteca, a duras penas visitan la única que hay y que pertenece al Banco de la República, el bello centro cultural que nunca visito, porque está ubicado en el antiguo Teatro Quiminsa, y de ese lugar solo quiero tener recuerdos de cine. Algo parecido sucedió con el Bosque de la República. A las gentes del común y a los mandatarios no les importó preservar aquel sitio histórico como patrimonio cultural de la nación. Prefirieron instalar gramilla, regar asfalto e incrustar un par de canchas de microfútbol. Le arrebataron la magia de patrimonio cultural y lo convirtieron en centro deportivo, de borrachera, de metedero de bazuco. La influencia de una biblioteca en el desarrollo urbano y en el andar cotidiano de la ciudadanía contrasta con las agendas políticas de los mandatarios. La capital de Boyacá crece más como negocio, como tienda de barrio, porque en la parte intelectual
del pensamiento, de la cultura, del conocimiento se estancó hace décadas. Lo que valoran los administradores políticos es el negocio con el constructor, con la aseguradora, con el banco prestamista. El negocio de esos mercaderes colados en el poder es ver cuánto dinero les queda a ellos para echar asfalto y varilla de las calles. Dejan caer los teatros, los cinemas, incluso los bares, las casas coloniales, porque reconstruir, reparar o modificar, de reconstruir, modificar o reparar, no les queda nada del erario público en sus bolsillos. No sé qué indigna más, la idea de que nadie responderá por los dineros asignados exclusivamente para la construcción de una biblioteca en el lote junto al centro de convenciones de la Cámara de Comercio, o que apenas un 0,001% de la población tunjana insista en que se construya. Aunque una biblioteca pública no genere la misma conmoción y expectativa que inaugurar una tienda Oxxo, porque no atienden 24 horas y es poco probable que vendan licor, es un espacio fundamental para la cultura y el conocimiento. Además, los libros físicos no murieron con la era digital, porque el placer del libro como objeto es una experiencia única. La biblioteca sigue siendo el objetivo. Es una obra fundamental para la ciudad estudiantil, para esta ciudad que se llama a sí misma universitaria. Más allá de una imagen nostálgica de lo que es o era una sala de lectura, la obra podría convertirse en un espacio de reuniones, convites, talleres, clubes de lectura, un espacio para muchas artes. El tema de la biblioteca en el parque apéndice del recreacional no puede pasar desapercibido. La ciudadanía debe exigir una decisión legal seria que ayude a recuperar los recursos monetarios. Se debe hablar de la importancia de la biblioteca en su función de edificación con todos los recursos y ayudas tecnológicas posibles para el conocimiento, para aprovechar la dinámica de la ciudad frente al ámbito académico. Lo único cierto es que este mes de junio 2024 han pasado ya 14 años y el tiempo y las leguleyadas diluyeron la discusión. Más allá de los 3 edificios que rodean la escultura de Simón Bolívar, que son la iglesia, la alcaldía y la gobernación, ¿cuál es la memoria de Tunja? Nos quedamos estancados en el desempleo, negocios y comerciantes pequeños y medianos en quiebra por culpa de las tiendas como de Uno, Ara u Oxxo. Un balcón en la plena plaza de Bolívar que cumplirá 20 años con una lona a cambio de techo. Un pasaje de Vargas convertido en un bar mezquino. Vendedores ambulantes acorralados por la autoridad. Un alcalde al que se le enreda la lengua al tratar de apropiarse de la palabra su merced. ¿Qué es la memoria de Tunja si no se pelean los recursos, si no se impone una lucha por la cultura y el saber? Hasta ahí, yo lo había dividido en 2, la columna. Si quieren leerla completa, está en el diario, que es como la parte de la radiografía, de cómo son todos los procesos legales, de todos los procesos desde Montejo, pasando por Flores, Carrero, todos se lavan las manos. El constructor dijo, tengo los diseños, deme 7.000 millones de pesos y le construyo la biblioteca. Fue lo último que dijo el constructor en el 2018. Esa fue mi columna. Bueno, Julio, muy interesante. No sé qué piensa, por ejemplo, Ricardo, ¿qué piensa de la columna que escribió Julio? Pues realmente este capítulo terminó siendo una burla para los tunjanos y para los boyacenses. Y como dice Julio, pues lo triste es que, por lo que entendemos, los responsables de haber firmado este contrato y de haberle hecho el seguimiento y de que la obra no se hiciera, que no se hiciera concretamente la biblioteca, pues se han declarado insolventes, de manera que la justicia, en este caso la Contraloría, que es la que ha anunciado pues unos procesos, no tiene cómo actuar.
porque no tiene cómo recuperar esa plata que se pudo haber perdido por estas inversiones no realizadas. Ok. Julio César, su merced, ¿qué piensa de esto? Lo que nosotros entendemos, bueno, la columna está, digamos, está en el punto, es una mirada real frente a una problemática en la capital del departamento de Boyacá, que es una obra anunciada con bombos y platillos, que comienza a tener problemas desde el mismo nacimiento, en virtud no solamente a la manera como se fueron diseñando las cosas, sino también a la relación que tenía el entonces alcalde Arturo Montejo con uno de los concejales, Pedro Pablo Salas. Arturo Montejo sacaba los proyectos y le daba pie, porque pues esa es la realidad, le daba pie a que Pedro Pablo Salas se cogiera de cualquier escenario y legalmente no sé si la palabra sea tumbar, pero se pusiera de por medio, se pusiera de por medio en esos proyectos. Y desde ahí en adelante comienza a tener dificultades la creación de la famosa biblioteca, que en la siguiente administración tratan de revivirla, se entregan unos recursos, pero después se decide que no, que lo que van a hacer es el solo parque. Y finalmente, entre una y otra cosa, van prescribiendo procesos. Incluso uno de los candidatos más, dispuestos a ganar, que es el ingeniero John Carrero, tenía esa dificultad pocos días o poco tiempo antes de las elecciones y de un momento a otro prescribió el proceso. Y los recursos que se entregaron, los recursos que se pusieron, ahí sí como dicen, ni aquí ni allá, y nos quedamos sin el escenario que pintaba de alguna manera interesante por el mismo estilo arquitectónico del que se habló, o sea, todo lo que se habló. Aquí siempre nosotros, yo, y Gina lo recordará, yo llamo a nuestro departamento y a nuestra región la ciudad de los se me fue la palabra, todo eso que le muestran a uno allá, los renders. Los renders. Es la ciudad de los renders, el departamento de los renders. En mis 30 años de ejercicio periodístico he asistido a muchísimos y sale uno emocionado, casi con lágrima en los ojos, diciendo, ahora sí, vamos a ver, ¿no? Ahí nos quedamos y nunca se ve absolutamente nada. El último gran render para un viaducto cerca del puente de Boyacá, desde las zanahorias hasta este sector de los restaurantes, todo render, y nunca se ve absolutamente nada. El último gran render es el del terminal antiguo. También. A ver qué pasa con eso, ¿no? Que queda en manos del SENA. Efectivamente. En Paipa tuvimos uno famosísimo, el de la calle 25. Nos mostraron un render que incluía ciclorrutas, rutas peatonales, una gran avenida, y hoy, después de 6 años, inversiones casi de 15.000 millones de pesos, pues la gente no tiene por dónde caminar hasta Lagos o Chagotá. Pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor lo que el tocayo pone sobre la mesa, que nadie aparece como responsable. O sea, no solamente se juega con la ilusión de la gente, sino que se perdieron, se fue, no pasó nada, ya no hay, sigamos. Y esa plática. Eso es verdad. Gina, ¿usted quiere agregar algo a este tema? Yo veo 2 puntos importantes en esta columna de Julio César, y el primero es que justamente estas cosas siguen pasando sin que nadie se pronuncie. En el momento mediático siempre envían a los medios de comunicación el pronunciamiento del ente de control, anunciando investigaciones, anunciando que se abren pliegos, implicando a varios nombres, y luego ve uno a esas mismas personas que están implicadas en esos procesos nuevamente en cargos de poder y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que el tema es ese, que la repetición de que los renders queden ahí justamente es que estamos con las mismas personas administrando y que cuando ocurren estas cosas no hay una sanción realmente ejemplarizante para el resto. Y lo segundo que me parece muy valioso de Julio César es que la gente parece no dolerle que no haya una biblioteca.
es que no es el único caso el parque biblioteca, sino yo hace un tiempo tomaba una foto, no había ido a Tunja y de repente veo que se convirtió en un almacén de ropa donde quedaba antes la biblioteca departamental, sí era la departamental, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿qué carajos nos pasa? Que como que no decimos nada, sino simplemente se pierde una biblioteca y las personas pasan como si nada. Ah, bueno, ahí vive un almacén, pero se nos olvida que hay un punto muy importante donde muchos nos criamos y que los libros realmente marcaron la diferencia en estas generaciones, en que tuvimos el acceso a esas bibliotecas y que hoy hace mucha diferencia en las nuevas generaciones la falta precisamente de acceder a un libro, como lo decía Julio César, físico, en el que se puedan meter no solamente el mundo de fantasía, sino acceder a un conocimiento muy importante que en últimas hoy hace mucha falta en la sociedad. Es que Recuerde, quisiera compañeros, agregar una cosa sobre el dinero. Esto empezó en 2010 con Montejo, un empréstito, sacó dinero de ahí, pero Rosso Millán también tenía un dinero desde la gobernación. Ese dinero lo congelaron y quedó para Granados, lo de la gobernación. Pero lo de la alcaldía, lo del empréstito, eso se invirtió en el supuesto, en lo del parque que es hoy. Y según Carrero, entonces cogieron los 2.000 millones de pesos para hacer unos acueductos ahí, se me olvidó la palabra técnica. Fuentes de agua. El mismo Montejo muchos años después dijo, tienen que mirar si sí valió o no valió, si costó o no costó esos 2.000 millones. Dice Montejo, yo no creo que haya costado eso. hay hasta cambio de destinación de recursos que no se puede, porque ya el dinero estaba para unas cosas y lo cambiaron. Si Flores le había solicitado el permiso o no a los mismos concejales, o si les pasó por encima. Bueno, ahí queda un montón de cosas que ojalá la Procuraduría logre revisar y no pasen otros 10 años para que queden lo mismo. Lo de la biblioteca, más allá de una construcción... Y que no se archive mágicamente. Libros, es aprovechar la obra para incluir cosas tecnológicas, ¿no? Eso lo alcanzó a decir el mismo Flores, que dijo que iba a ser el mayor punto Vive digital en Tunja, y Carrero también hizo festividad y media con eso, de que iba a ser la biblioteca más grande, pública más grande de Boyacá. Y bueno, ahí nos quedó. Eso es verdad. Bueno, yo no me quiero extender mucho sobre el tema porque nos alargamos y hay que darle rienda a otras 4 columnas, pero sí quería acotar que según los planes que tiene esta administración, pues tampoco va a haber biblioteca porque para ellos hay unos puntos móviles de lectura y algo así, digamos. Entonces no va a haber biblioteca. Voy a tomar el atrevimiento de ser la segunda columna a leer en este día de hoy. Espero tengan también una buena cantidad de comentarios, así como se tuvo con la de nuestro compañero Julio César Medrano Pérez. La columna que yo escribí se titula Malicia eslava. Atónitos estamos quedando algunos al ver que la astucia, perspicacia y picardía de la que algunos suelen alardear cuando se habla de malicia indígena están quedando ridiculizadas y minimizadas por el sutil arte de la malicia eslava, esa que por estos días está quedando tan expuesta ante los habitantes de nuestra ciudad y por supuesto causando indignación entre muchos de nosotros. La malicia eslava está a varias escalas por arriba en materia de socarronería, o por lo menos esa es la impresión que está quedando cuando estamos cerca de cumplir los primeros 6 meses de este gobierno de escándalo. La esencia para el dominio de este marrullero arte es, en primera medida, la escucha activa, seguida de un discurso orientado a la satisfacción del deseo ajeno o, en términos más coloquiales, decirle al otro lo que quiere oír. Una vez se logre la complacencia del interlocutor, será mucho más fácil manipularle. Entendiendo este dogma de la manipulación, se procede a utilizar a una sociedad que ha sido estudiada y analizada por cerca de 20 años, tanto individual como colectivamente, para luego aprovecharse de sus deseos más profundos, pero especialmente del enquistado cáncer de la corrupción que se ha diseminado cuantiosamente en buena parte de nuestra sociedad.
a la luz ha quedado expuesta con la renuncia de Germán Darío Mora, que ha sido el detonante para que hierva la olla podrida que se ha venido cocinando en la alcaldía de Tunja y cuyo único ingrediente faltante para su cocción es el regreso del alcalde, quien a esta altura de la semana debe cientos de explicaciones a un numeroso y creciente sector ciudadano que se siente defraudado con alguien que está haciendo todo lo contrario que dijo que iba a hacer. Hoy el discurso anticorrupción de Mikhail Krasnov está más devaluado que Bolívar en dictadura madurista. En menos de 6 meses quedaron expuestas situaciones de presunta corrupción como la de la contratación de Juan Sebastián Ramírez, que no fue aberrante únicamente por el manoseo de una conciencia, sino que tampoco se ciñó al lleno de requisitos legales, o el sonado caso de la demanda rechazada de forma descarada por un magistrado que habría sido favorecido por el sujeto al que juzgaba, o los muy conocidos casos de parentesco o vínculo por parte de varios de los funcionarios de su gabinete, o el desapercibido caso del presunto pago de arriendos por sobre el valor de los cánones establecidos legalmente, o el del supernumerario al que señalan de haber incurrido en acoso sexual, sobre el cual se hizo oídos sordos desde la administración municipal, o el de la secretaria de la mujer que habría falsificado su título para poder acceder al cargo. Caso en el que además terminarían extraviándose curiosamente unos documentos, situación dada a conocer a la opinión pública con su respectiva pantomima, para así tratar de desviar la atención y ocultar la gravedad de los hechos, cosas muy propias de la malicia eslava. El listado de presuntos hechos de corrupción es larguísimo, pues como puede notarse en lo anteriormente narrado no se menciona nada de lo descubierto en el lapso de la última semana, advirtiendo de paso que lo que se destapó fue muchísimo. Feria Artesanal de las Nieves, adjudicada de forma clandestina y amañada, funcionarios contratados sin el lleno de requisitos y aparentemente como cuotas burocráticas, funcionarios despedidos de forma abusiva, grotesca, improcedente e ilegal, denuncias de acoso laboral, ejecución de contratos por interpuesta persona y otros por ahora no tan conocidos por la opinión pública, como el del presunto favorecimiento a la Fundación Somos Humanos y Cooperamos para la organización de eventos como la Semana Santa, la Noche de los Museos y Tunja Nanato. La olla empezó a regarse y salpicó a media alcaldía. No se culpen si han sido víctimas de la malicia eslava. En Tunja prácticamente todos lo hemos sido. En mi caso particular, sucumbí al estratagema de oír lo que quería oír, que en mi caso era un alcalde abierto y dispuesto a contarme absolutamente todas las situaciones de corrupción que la ciudadanía merece conocer. Al final no solo no me contó absolutamente ninguna situación de las corruptelas que se suponía iba a destapar, sino que dejó de responder a los cuestionamientos que le suelo hacer como parte de mi oficio, seguramente porque le resultan incómodos. Afortunadamente, en nuestra sociedad persisten ciudadanos infranqueables ante las tentaciones que bien ha sabido ofrecer esta administración para conseguir sus fines por el camino del todo vale, ese que se suponía iban a confrontar, pero en el que han incurrido de manera tan grotesca que hasta los más pícaros han de estar tomando nota. Esa fue mi columna. Aclaro que la escribí el sábado, por eso dice que hace falta que llegue el alcalde y, bueno, evidentemente ya llegó, aunque no ha dicho nada. No sé qué opina. Que no parece que hubiera llegado. Bueno, yo comienzo y me tomo la palabra para decir que, porque lo que yo escribí está muy, pues tiene la misma línea, con otro estilo, pero con la misma línea o el mismo tema. Y digo que no parece porque ante todos los escándalos suscitados, especialmente la última semana, bueno, eso ha sido semana tras semana, pero los últimos son los que tal vez rompen un poquito esa ya tradicional escándalo, pero ese último rompe porque ya es el quebrantamiento interno de la administración municipal. Y uno esperaba que el alcalde llegara a responder como primera medida qué es lo que está pasando. Y yo lo vi hoy con unos perritos, alzando perritos. No está mal que alce perritos, hay que atenderlos. Además es una de las cosas que se está pidiendo en la ciudad, atender a los animales de calle. Pero creo que el tema era de primer orden, llegar a solucionar una problemática y a aclarar algunos puntos que la ciudadanía está esperando. En la columna usted, Daniel, refleja todo. Pues lo que pasa es que si a mí me ha pasado, no sé a ustedes, que ya tantas denuncias, pues uno como que pierde el hilo de todo lo que está pasando en la
administración de la capital del departamento de Boyacá. Y la columna refleja eso, bajo la figura de lo que es la malicia indígena, inicialmente pasando por lo que usted trae a colación como que lo que es la malicia eslava, del engaño, de el dejar pasar, y eso es lo que está sucediendo aquí, con una sociedad que no lee, que no se entera y que va aplaudiendo cualquier cosa que digan por ahí, y esa no es la realidad. Yo pongo un ejemplo que es de todos, no solamente de este alcalde. Cuando recién llegan, a los 8 días están inaugurando obras o están haciendo obras. Y entonces la gente dice, este era el alcalde que necesitábamos. Mentira, esa viene de atrás. Es que en 8 días nadie hace un contrato. Y en todos los casos es lo mismo. Yo no estoy refiriéndome solo a este. Pero lo digo para reflejar que nosotros como ciudadanos no estamos pendientes realmente de la ciudad. Entonces, cualquier cosa que salen y dicen, sobre todo ahora que son muy sabios en utilizar las redes sociales, entonces todos el aplauso cuando la realidad es otra. Malicia. Eso es verdad. Julio César, yo les quería proponer, si quiere, seguimos con la siguiente columna y como los dos escribimos de lo mismo, del mismo tema, si quiere comentamos el tema más bien cuando leamos la suya. Y con eso pues, hacemos un 2x1. Listo, pasemos a la de Gina. Gina, ¿de qué escribió su merced? Léanos su columna, mejor, más que nos cuente, léanos su columna, por favor, Gina. Bueno, la columna se titula Un grito de justicia desde el 7º piso. La madrugada del 2 de junio del año 2023, cuando Laura Juliana Pérez Pedraza cayó del 7º piso del edificio Torres de Alcalá en Sogamoso, Boyacá, comenzó la tortuosa cruzada de su familia por encontrar la verdad y la justicia. Esta columna espera traducir un año de su muerte, el dolor y la angustia que cargan sus hermanos, padres, amigas y amigos. Todos coinciden en que ella amaba la vida y jamás se hubiera lanzado por sus propios medios. La última conversación, abro comillas, nos dijo que se quería ir del apartamento que compartía con su novio, Víctor Bianchá. Su relación no le hacía bien. Yo estuve enferma y le decía que era por la angustia de que estuviera con ese tipo. Luego de su muerte, encontraron una carta en la que ella decía que se iba de la casa y le pedía a él que entendiera su decisión. Cierro comillas, recuerda María Isabel Pedraza, madre de Laura Juliana, mientras su voz se entrecorta de dolor. Su hija siempre fue la luz de la familia, una joven llena de vida y sabiduría, como dicen sus hermanos, que amaba su carrera y cada cosa que hacía, como dice su mamá, y que nunca tuvo ideación suicida, como afirma la psicóloga que la atendió cuando ella y su novia acudieron a terapia de pareja, donde se evidenciaron las actitudes violentas de Víctor y sus problemas de consumo de alcohol. Un año antes, el 11 de junio de 2022, cuando Laura Juliana celebró su cumpleaños número 30, sus allegados comenzaron a notar que su pareja no era lo que ella esperaba, pues solía dejarla sola y violentarla emocional y psicológicamente, como describe su hermano Diego Pérez. Abro comillas, nunca pensamos que llegaría a esto, pero estamos convencidos de que estamos frente a un feminicidio. ¿Cómo se supone que se tipificó el caso? Y lo mínimo que podemos pedir es que la Fiscalía actúe y deje de evadir la investigación. Cierro comillas, añade su hermano. Argumenta además que tienen pruebas suficientes como declaraciones de vecinos que no han sido tenidas en cuenta por el ente de investigación y el análisis de un físico que determinó que pudo haber una fuerza externa que arrojó a Laura Juliana por la posición en la que quedó su cuerpo en el suelo. Además, la sospechosa actitud del novio, quien puso abogado desde el primer momento y desapareció de Sogamoso hace varios meses. La frustración de Diego es enorme. Además de tener que vivir con la ausencia de su hermana, tiene que lidiar con la falta de acción de las autoridades, especialmente de la Fiscalía, que no avanza en la investigación, que no nos pone la cara y que parece dilatar e ignorar el proceso. Incluso el cuerpo de mi hermana tenía golpes que no coinciden con los hechos conocidos, sino que parecen indicar graves agresiones que sufrió antes de caer. Esto lo dice su hermano también. Silencio y sospechas. Para la familia de Laura Juliana, el silencio de las autoridades es ensordecedor. ¿Cómo puede ser que en un departamento que se jacta de ser el más seguro del país, una mujer caiga del 7º piso y nadie haga preguntas? ¿Cómo es posible que la familia quede sola pidiendo justicia?
¿Por qué ignoran las señales de advertencia que Laura Juliana había compartido con sus seres queridos? Estas son preguntas que no solo su familia se hace, sino también una comunidad cansada de ver cómo la violencia de género es tratada con indiferencia y se queda en el discurso de estamos cumpliendo y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Realizando esta columna, contacté a la oficina de prensa de la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá para una entrevista sobre el avance de la investigación. La respuesta fue, abro comillas, para que pueda dar entrevista necesita la autorización de Bogotá. Sin embargo, el proceso está en etapa de indagación y en espera de un informe de medicina legal. Cierro comillas. Busqué a Víctor y a su familia. Las versiones de sogamoseños coinciden en que se mudó a Yopal poco tiempo después de la muerte de Laura Juliana y que su familia ha decidido apartarse de dar entrevistas o tener apariciones públicas. Sin embargo, en redes sociales encontré a una de sus familiares a quien le pedí apoyo en la localización, pues es vital conocer su versión. Pero su reacción fue enviar un emoticón de carcajadas como si se tratara de cualquier cosa. Conocí la declaración del señor Víctor Bianchá a la fiscalía en la que dijo, abro comillas, ella le pegó con una palmada a la puerta y ya. Yo me quedé detrás de la puerta. No sé cuánto tiempo me demoré, pero salí y no la escuché. Lo primero que hice fue buscarla en la habitación principal. No la vi. No estaba en la sala. Al ver la puerta del balcón abierta, vi hacia abajo y vi una silueta de una persona acostada. Yo grité, Laura, ¿qué hiciste? Me devolví y volví a entrar a las habitaciones. Yo no creí que ella hubiera hecho eso. Cierro comillas. Esto parece no coincidir con lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad y lo que dicen los vecinos del edificio, pues ella llegó en un taxi a las 4:40 am y cerca de 15 minutos después cayó desde el 7º piso a 2 metros de distancia de la edificación, impactando primero contra las cuerdas de luz y luego contra el suelo. En el lapso de tiempo en el que la pareja estuvo en el apartamento, algunos habitantes dicen que escucharon groserías y gritos por parte de Víctor, a tal punto que uno de ellos le envió un mensaje de voz a la administradora para que llamara a la policía y atendieran los hechos. Él se demoró en bajar y desde que se asomó por el balcón hasta que llegó al lado de mi hermana estuvo hablando por teléfono. No dejaba de hacerlo y su comportamiento no era de una persona sorprendida, sino más bien asustada. No sabemos con quién hablaba, pues él nunca nos avisó lo sucedido, nunca nos contestó. Fue un amigo quien me llamó a decirme que mi hermana estaba muy grave, pues ella alcanzó a quedar viva y cuando vio a Víctor le dio la espalda. Cuenta Diego. El dolor de la indiferencia. Durante los 12 meses siguientes a la muerte de Laura Juliana, la familia ha tocado todas las puertas posibles en busca de justicia. Nos sentimos como si estuviéramos luchando contra un muro invisible, comentan sus familiares. Nos tratan como si estuviéramos locos, pero sabemos que algo no está bien. La verdad y la reconstrucción de los hechos es lo mínimo que cualquier sobreviviente a una tragedia podría esperar, y no recibirlo abre más brechas de dudas y aumenta la incredulidad en la justicia de un país donde, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, cerca del 90% de los casos de feminicidio quedan impunes. Este caso se hace aún más complejo cuando, según Diego Pérez, la escena de los hechos habría sido manipulada antes de que las autoridades realizaran los actos urgentes correspondientes. Asegura que hicieron aseo y que la fiscalía tardó en llegar al apartamento donde encontraron gran parte de las pertenencias de Juliana empacadas en bolsas y la carta de despedida como preámbulo de que ya era un hecho la separación con su pareja. Prohibido olvidar. Boyacá no puede permitirse olvidar a Laura Juliana. Cada vez que las autoridades fallan en investigar adecuadamente, le fallan a miles de mujeres que siguen viviendo en la violencia y reducen la posibilidad de que ellas busquen la manera de salir de ese círculo. La historia de Laura Juliana y el doloroso camino que ha tenido que recorrer su familia es un recordatorio de que la justicia no siempre está del lado de las víctimas. Hasta que no se reconstruyan los hechos, se llegue a la verdad y se haga justicia, ninguna de nosotras estará verdaderamente a salvo. Esa es la columna. Bueno, Gina, muy interesante y muy diciente de lo que es nuestro sistema penal, básicamente, que se sostiene en una justicia que digamos que este no es el primer caso ni será el último y que muchas veces llama la atención es por lo grotesco del actuar, porque hay unas actuaciones que, o sea, evidentemente hay que hacer unas investigaciones y respetar el debido proceso,
pero hay unas situaciones en las que la justicia realmente falla de una forma que es grosera y que lo que hace es mermar la confianza ciudadana y exaltar justamente que existan ese tipo de sensaciones o de pensamientos de hacer justicia por mano propia. No sé qué opinan los demás. Sí, creo que este tema, digamos, no solamente como dice Daniel, es el reflejo del sistema penal, sino de una faceta de nuestra sociedad, del machismo, de la falta de actuación por parte de la policía, por parte de las personerías, por parte de la Procuraduría. Me parece que es un episodio de muchos que ocurren como ese, que es vergüenza para Boyacá, para el país, porque aquí, digamos, en todo el país se presentan este tipo de hechos y hay, digamos, otros países con unas características parecidas en tema de cifras como México, pero realmente esto es vergonzoso para nuestra sociedad. Lo que pasa es que nosotros apenas estamos tratando de entender la situación. Yo no quiero justificarlo, al contrario. Hemos hablado y hemos escuchado tanto y tanto de los problemas de género, de la equidad, de la igualdad, y llega el momento en el que ni siquiera la justicia sabe cómo son los procedimientos. Cada vez que se presentan este tipo de casos, lo más regular que pasa es que llevan a la víctima a que se regrese a su casa a pernoctar o a estar con quien la está castigando. Váyase para la casa, ya recibimos su queja, váyase para la casa. Pues llega a la casa y el señor que la castiga o la persona que la castiga o lo castiga, porque también pueden ser casos contrarios, está ahí, el victimario está ahí, pues más enfurecido porque la señora fue a denunciarlo. Y entonces el problema para mí es que no hemos querido entender cómo o no se le ha dado la seriedad a los procesos para que realmente haya una revisión real de lo que está pasando con la manera como se están manejando los temas de violencia de género en nuestro país. Julio César Medrano, ¿quiere aportar algo? Pues sí, creo que el problema también radica en cómo son los procesos de las alcaldías, los procesos en la gobernación misma. No han sabido manejar esto. Se sabe, por ejemplo, Tunja sufre de violencia intrafamiliar unos índices altísimos. Yo no he visto condenas grandes, no he visto, como dice mi tocayo Julio César, algo que ponga de ejemplo, ¿no? De que si se hace, que si se golpea, que si se insulta ¿no? a una pareja, está mal y tiene consecuencias. Y pues acá en el caso de Laura, ya hasta un físico, pusieron a un físico, que me parece increíble, para decir, no, alguien la tuvo que empujar porque cayó 2 metros más allá, ¿no? O sea, la fuerza suficiente. Y no sé si algún suicida de un 7º piso le dé por saltar desde la baranda y logre los 2 metros, ¿no? Pues es que en el tema en el tema de la baranda, lo que también el físico explicaba es que ella medía 1,65 y la baranda 1,18, lo que quiere decir que ella no subió, o sea, al subirse a la baranda, en el caso hipotético que ella se hubiera subido a la baranda y se hubiera arrojado desde ahí, igual no le daba 2 metros de distancia en la edificación al momento de caer. Lo que yo entiendo es que las pruebas, los análisis en este momento señalan un responsable y la justicia no ha hecho lo pertinente para establecer si es o no es responsable. Porque pues escuchando la columna de Gina, pues digamos que apunta a que hay una persona a la que se señala y que hay unas pruebas que lo comprometen seriamente.
Entonces, ¿dónde están esas acciones de la justicia para que si realmente es el culpable, pues pague? Y si no, pues que también se libere de ese señalamiento social. Eso es verdad. Yo pienso que muchas veces en Colombia la justicia actúa cuando todo adquiere un tono mediático. Ejemplo, John Paulus es que se llama el descuartizador. Bueno, El gringo. de la DJ. el de la chica de la maleta, la chica que era DJ, me olvidó el nombre de ella, pero él terminó condenado, pero porque pasó, o sea, porque fue muy visible todo lo que pasó. Esa es nuestra lamentable realidad. Bueno, Y suele suceder que también casi siempre el victimario es cachezudo, entonces lo dejan libre. No, en serio, yo lo digo así en esos términos, pero como para reflejar que desde alta sociedad, casi en muchos casos sucede eso y los dejan libres y ni siquiera casa por cárcel, no, libres, totalmente, con presentaciones periódicas. Y las familias de las víctimas en duelos impresionantes y sufriendo pues los vejámenes de su familiar sin que haya justicia. bueno, yo antes de pasar a la siguiente columna, quiero enviarle un saludo a colegas como Margarita Velázquez, que nos está viendo y que saluda acá y felicita a Gina por su columna, o a colegas como Julián Felipe Carreño, quien también nos hace su aporte justamente sobre estos temas que atañen a la justicia. Vamos a pasar a hablar de un tema que no es propiamente de la justicia, pero que sí causó mucho revuelo durante este fin de semana y del cual escribió Ricardo Rodríguez Puerto, una gran columna que queremos que nos la lea, Ricardo, por favor. Muchas gracias, listo. Mi columna se llama La DIAN, Doña Segunda y el hostigamiento a los emprendedores. El aparato del Estado gasta a manos llenas y para tratar de cuadrar caja persigue a los evasores del fisco, causando la angustia de pequeños comerciantes, microempresarios y en general emprendedores que tratan de sacar adelante sus proyectos y que muchas veces no tienen para cubrir esas obligaciones. El caso de Doña Segunda, propietaria del restaurante de fritanga más popular y exitoso de Bogotá, fue tendencia en redes sociales durante todo el fin de semana pasado y con las opiniones que se generaron se demostró otra vez el grado de polarización en el que se encuentra el país alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Doña Segunda es una boyacense oriunda de Socotá, que llegó a la capital del país hace más de 60 años. Cuenta ella que no encontró trabajo, pero como sabía todo acerca del negocio de las carnes, compró un cerdo, lo mató y vendió la carne en la plaza del mercado del 12 de octubre. El negocio alrededor de la carne de marrano se fue ampliando y hoy esa paisana nuestra tiene tal vez el negocio más popular y exitoso, en donde vende todos los días miles de platos de papa criolla, rellena, chorizo, en fin. La noticia del viernes la dio la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN a través de un boletín de prensa en el que informaba del cierre temporal del establecimiento de comercio de Bogotá por no expedir factura electrónica. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN adelantó hoy el cierre de 19 establecimientos de comercio en Bogotá, en localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las medidas se desprenden de las labores de verificación de la obligación de expedir la factura electrónica y se llevan a cabo después de haber cumplido con el procedimiento administrativo correspondiente. En lo corrido del año y como resultado de las visitas adelantadas por la DIAN a través de las campañas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, se han efectuado un total de 24 cierres de establecimientos de comercio por no cumplir con la expedición de la factura electrónica y sus requisitos. La Administración Tributaria continúa el trabajo de concientización del sector comercio sobre el deber de facturar de manera electrónica y de cumplir con todas las disposiciones de ley para evitar sanciones económicas o que lleven al cierre del establecimiento, señalaba el parte oficial de la DIAN. Asimismo, la entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que exijan siempre la factura electrónica cuando compren bienes o servicios. Pues entre los restaurantes sancionados estaba el de Doña Segunda, quien apareció en delantal llorando ante los noticieros de televisión y manifestando que no entendía por qué el gobierno le cerraba su negocito si ella lo único que hace es trabajar para sacar adelante a su familia.
Los críticos de Petro se fueron lanza-ristre contra su gobierno. Hacer empresa en Colombia, ser legal, generar empleo es una tarea por la cual a uno lo pueden perseguir en Circolombia. De quinta, un gobierno que le haga esto a doña Segunda, mi solidaridad con ella, escribió Daniel Sampero Espina. La regla general es la persecución a la gente buena, a la que genera empleo. El gobierno Petro premia a los delincuentes de la primera línea y persigue al piqueteadero de doña Segunda. Quien produce es sancionado, quien delinque es premiado, dijo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. ¿El cierre temporal es opcional? No, sino debe modificarse la ley. Las autoridades no pueden optar por cierres temporales cuando se trate de trámites administrativos. Otra cosa fuera si se tratara de un tema sanitario o de seguridad, escribió otra persona en la red social X. Los seguidores del gobierno Petro también reaccionaron indicando que doña Segunda no es ninguna pobre viejecita. Según dijeron, los medios y los detractores del gobierno instrumentalizaron a doña Segunda hasta generar indignación. Tiene más de 20 empleados, al parecer en la informalidad, un edificio de más de 6 pisos en el 12 de octubre, uno de los sectores más comerciales de Bogotá, vende millones de pesos cada día. Se trata de uno de los piqueteaderos más rentables de Bogotá y no tiene un contador que le diga cómo hace una factura electrónica, preguntaron. Según señalaron, todo lo que ocurrió con doña Segunda fue un show mediático contra Petro porque la factura electrónica fue creada por el gobierno de Iván Duque, porque fueron varios los negocios cerrados de manera temporal y porque ella ya había sido notificada e incluso le habían aplicado una multa por evasión. Tranquilicémonos porque nuestra paisana abrirá su negocio otra vez a comienzos de esta semana y por cuenta de la noticia que registraron los medios de comunicación y de los detractores del gobierno Petro, ella seguramente ahora venderá mucho más y los amantes de la fritanga podrán seguir disfrutando de sus viandas. Pero ante el hostigamiento de la DIAN, los que no están tranquilos son los miles y miles de comerciantes, microempresarios y en general emprendedores a quienes de manera frecuente la Dirección de Impuestos Nacionales hace seguimiento por sus transacciones, los hace comparecer, los cita, les envía correos electrónicos. Los emprendedores en Colombia no solo tienen que asumir el riesgo con su capital, hacer estudios de mercadeo, proyecciones de ingresos y costos, sino pagar impuestos que son de índole nacional, departamental y municipal. Cuando un colombiano toma la decisión de emprender, se enfrenta a diferentes retos y obligaciones que deberá acatar para actuar dentro de los parámetros de la ley. Seguramente, doña Segunda tiene cómo responder a sus obligaciones con el Estado. Y muy mal que no lo estuviera haciendo, pero en su caso y en el de otros miles de contribuyentes, la DIAN no debería mostrar tanto regocijo, expedir boletines de prensa y hacer espectáculos mediáticos para cerrar sus establecimientos. Debería haber por parte del Estado un acompañamiento, capacitaciones, estrategias para explicar cómo se hace una factura electrónica, cómo trabajar dentro del marco de la ley, ayudando e impulsando a los emprendedores y no cerrando establecimientos. Quien tiene hoy una empresa de ingeniería, un pequeño restaurante, un negocio de ropa, una miscelánea, es un aliado de la sociedad y no puede ser visto como capitalista enemigo del Estado. Las leyes y las medidas del gobierno, independientemente del presidente de turno, parecen estar dirigidas a las grandes capitales, a los banqueros, a poderosas empresas que sí pueden pagar tantos impuestos que muchas veces se evaden. Esas medidas muchas veces terminan afectando a ese pequeño emprendedor. Y ni hablar de la reforma laboral en curso, que, por ejemplo, aumenta el pago de horas extras o dobla la remuneración por trabajos de los domingos y festivos, precisamente los días en que esos comerciantes y pequeños emprendedores esperan vender y tener algunos ingresos. Enhorabuena por los trabajadores, por nosotros los trabajadores, pero no se puede creer que todos los comerciantes son Éxito, Carrefour, Olímpica, Carulla, Crepes and Waffles o Andrés Carne de Res. Ustedes saben por qué los buses de transporte intermunicipal que viajan entre Bogotá y Sogamoso ahora no tienen los ayudantes que siempre conocimos. Al conductor, que muchas veces es el mismo propietario del vehículo, le toca de etiqueteador, de maletero, de mecánico, de todo, porque la mayor parte del tiempo ese bus no le da sino para pagar su salario. Si siguen aumentando las cargas tributarias para el pequeño empresario, eso de ser emprendedor será apenas un sueño y va a seguir aumentando la informalidad, porque es el Estado el que pone contra las cuerdas a quien lucha para tratar de salir adelante.
Finalmente, tanto pagar impuestos, ¿para qué? Ese es otro tema de discusión. La plata que se paga, ¿se ve retribuida en obras, en programas sociales, en desarrollo y en progreso, o se esfuma en esos escándalos de corrupción como tantos que se han producido en la historia de Colombia? Esa es mi columna sobre el tema de Doña Segunda. Bueno, Ricardo, muy buena columna. Quiero empezar en el recogimiento de las apreciaciones por Julio César Corredor Bernal. ¿Qué piensa de la columna que nos compartió Ricardo? Otra realidad que vive nuestro país, la dificultad de emprender, producto de la soga del socio mayoritario que es el gobierno. El gobierno se convierte en socio de quien quiere emprender. Y si una persona quiere ser legal, difícilmente sale adelante. Conocemos muchos ejemplos de gente que para poder surgir tenía que buscarle, como dicen por ahí, la comba al palo, porque de lo contrario, pagando lo que exige el gobierno, es imposible surgir en medio de todas las dificultades que tiene el país. Y además de eso, ahí se refleja, usted lo dice en la columna, Ricardo, pues que el gobierno desesperadamente busca recursos y uno nunca puede esperar que llegue una decisión gubernamental aliviando a los contribuyentes. Por ahí cuando están debiendo, entonces le dicen que les bajan los intereses, pero nunca habrán medidas en favor de los contribuyentes y siempre será ese pequeño contribuyente el que más dificultades tiene. Ahora, también hay que pensar en una doble moral que se maneja en este país. Y es que los que tienen no pagan y se hacen los que no tienen. Así ha pasado inclusive con las famosas declaraciones de renta. ¿O ustedes no escucharon noticias por allá en alguna época que un famoso expresidente o que un famoso exgobernador les daba cero? A la hora de hacer las cuentas en sus declaraciones de renta les daban cero y el que tenía un salario de 1 millón de pesos, 1,5 millones, digamos para esas épocas alto, sí le salía un saldo para pagar. Así estamos, en ese orden de ideas. Entonces, pues la verdad sí, el tema es de un análisis serio, porque el país se va a quedar sin pequeñas empresas a ese paso. Gina, ¿algo por comentar? Bueno, yo me voy a quedar en un punto neutral. Y es que yo creo que por un lado el tema sí es que acá como que todos le decimos pobrecito por tener que pagar impuestos. Y entonces, ¿por qué era ella? Entonces, pobrecita, porque la pobre viejecita sin nada que comer y resultó que tenía mucho de dónde pagar, ¿sí? Sí, acá todo el mundo tiene que cumplir con esa contribución y lo más difícil que se ve siempre de muchos sectores sociales es que les cuesta realmente pagar impuestos y si les piden eso, pues se alborotan un poco, por decirlo coloquialmente, y se niegan a hacerlo, pero pues es una contribución legal que deben de hacer. Sin embargo, yo también emprendí. Julio conoce que yo tuve un emprendimiento justamente en pandemia y a uno siempre le dicen emprenda, que es lo más fácil, emprenda, que es importante que tenga sus propios recursos, pero nunca le dicen lo duro que es tener que pagar todo el tiempo contribuciones, pagar por absolutamente todo. Lo duro que es legalizarse. Exacto, pero lo peor es que uno paga, bueno, listo, hagamos el ejercicio de legalizarnos, de hacerlo todo en el marco de la ley, pero ¿qué recibimos a cambio? No hay capacitaciones, lo que decía hace un momento, de cómo hago el proceso, jamás lo da, no lo da la Cámara de Comercio, no lo da la DIAN, no lo da absolutamente nadie. Entonces pagas y pagas y pagas todo el tiempo y se convierte en un círculo de simplemente lo que yo estoy recibiendo, el 60% se van impuestos, pero no veo contribución alguna y uno termina cerrando el proceso de emprender porque justamente por ese pago se vuelve completamente insostenible. De acuerdo, Julio. Usted, Julio César Medrano, ¿quiere comentar algo? Pues creo que acá me parece bacana la columna de Ricardo, es porque pone una balanza, ¿no? De la falta de pedagogía, como decía Gina también, la falta de pedagogía, la falta de mediación del gobierno, de hacer algunos pactos
con los empresarios que de verdad no tengan. Y por otro lado, la balanza está la malicia no eslava, sino la malicia indígena del que tiene plata y se hace el huevón y no paga un peso, ¿no? Entonces, estamos todos fregados con eso. Todos quedamos fregados porque el gobierno también se las da de hacer el espectáculo, de hacer el show, como decía la columna de Ricardo. Entonces, ¿para qué la DIAN se pone a sacar un boletín diciendo que le cierra a Doña Segunda? O sea, ellos fueron los que dieron pie para que vinieran los demás medios de comunicación y viniera la oposición y se requisiera y hiciera un show mediático del cierre de Doña Segunda, que igual ya está abierto, ¿no? El negocio, porque al fin tuvo que pagar. Pero entonces le falta pedagogía, le falta mediar al gobierno con esos empresarios que de verdad no tienen. Bueno, yo voy a hacer un comentario corto porque estamos justamente cortos de tiempo. Yo estoy en gran medida con el análisis que hace Ricardo, que han hecho todos en líneas generales, pero lo que sí pienso es que esta señora igual está evadiendo, eso se llama evasión, nos guste o no es evasión, y aparte no es tan pobre viejecita porque pues ahí pudo llamarse la atención de RCN y Caracol, o sea, no fue como que esto ya era desprotegida, sino que llamó a una gente muy poderosa, pero mucho, y ella hizo, o sea, fue tendencia nacional durante todo un fin de semana con toda la presión que ejerció. Yo en que estoy de acuerdo con la columna de Ricardo y con gran parte de los comentarios. El Estado no puede dedicarse a asfixiar a los que son pequeños y quieren tratar de surgir. Para mí el dilema con esta señora es que ella no es pequeña. La cosa es que no se puede ahogar al que quiere tratar de surgir, y aparte que la ley debería ser igual para todos. Yo lo voy a aterrizar un poco el tema a lo local. Hoy, por ejemplo, se estuvo debatiendo el tema de la ocupación del espacio público en Tunja y se empezó a decir que sí, que se están fregando al comercio formal. Eso es verdad, completamente, por tanta informalidad que hay. Y entonces la cosa es, pues, o al informal se le hace volverse formal y pagar lo que debería pagar, o que el que es formal pues salga y venda en la calle y compita en las mismas condiciones. Pero no puede ser que el rasero empiece a variar tanto de lado y lado y se permitan unas cosas a unas personas porque sí, como digamos, como decía Julio César en el ejemplo fue perfecto, el de aquel expresidente que paga renta cero. Y uno se pregunta, pero ¿cómo si debe ser una de las personas más millonarias de Colombia? Eso es ridículo. Digo, si quieren captar es por ahí y no con el pequeño empresario que bien le toca muy duro y lo poquito que le entra así pues venga para el Estado, y el Estado aparte va y lo despilfarra, entonces más rabia le da a la gente. Pero mira, Daniel, que también hay que tener en cuenta de lo que hace la Cámara de Comercio con todas las denuncias que salieron. O sea, los comerciantes están cansados también, dicen, oiga, nos obligan a pagar unas cuestiones acá legales, y ¿qué hacen con el dinero? ¿No? Y vienen entonces las denuncias de estos televisores, y oiga, ¿para qué diablos sirve la Cámara de Comercio? ¿En qué estamos? En todo el país. Bueno, Julio César, cerremos con su columna y retomamos ahí de paso la situación del profesor alcalde, ¿no? Mi columna se denominó "Se dictan clases de corrupción". Es, es una especie de folleto de presentación de cualquier centro de estudios académicos. Entonces comienza así y después termina con un balance. Entonces, se dictan clases de corrupción. Presentación. Es un curso superintensivo de 5 meses y medio, presencial, semipresencial y no presencial, en el que se le enseña a maquinar todo tipo de artimañas que le ayudarán a conectarse con el mundo. Requisitos: entre menos conocimientos tenga, más posibilidades tiene de obtener cupo. Costo: se le pagarán altos salarios porque la plata alcanza cuando nadie se la roba. Estos serían los anuncios que a la fecha debería promocionar en los videos que publica en sus redes sociales el alcalde de Tunja, comillas, profesor, cierro comillas, Mijail Krasnov, porque en menos de 6 meses convirtió a la administración municipal, por acción u omisión,
en la Academia de los Escándalos por supuesta corrupción. Desde la básica, la media superior, la superior y hasta doctorado, parecen hacer parte del aleccionamiento y truculento ambiente que ronda pasillos y dependencias del vetusto edificio municipal. Todo empezó desde que el, comillas, ruso, cierro comillas, ganó, eso sí, por amplia votación, el derecho a regir los destinos de la ciudad, soportado por el repudio generalizado de los electores contra la clase política tradicional. El profesor Krasnov, de quien se dice tiene 2 maestrías a sus 45 años, llegó pisando duro y en su discurso de posesión, a ritmo de Kasachov, repitió una y otra vez que iba a acabar con la corrupción. Es más, con su vocablo, a veces incomprensible, trató a la sociedad tunjana de corrupta y arcaica e infló su pecho cual paloma para afirmar lo que llamó Manifiesto de Compromiso contra la Corrupción. Lo que no sabemos es si en la letra menuda de ese manifiesto estaban los lineamientos para institucionalizar las diferentes cátedras que hoy son base de todo un sistema curricular de deshonestidad, ahora denunciado por quienes advierten las fechorías o, como se evidenció recientemente, por camaradas que perdieron influencia ante el patrón. Dichas denuncias hacen que, comillas, la biblioteca, cierro comillas, de esta institución sea una de las más voluminosas en estos tiempos modernos, porque ni la del parque aquel, vecino del recreacional, le llega a los talones. Esta tiene cartillas, cuadernillos, tomos y folders. Perdón, folders no. Esos se los robaron por la valiosa información que contenían para adentrarse en el fascinante mundo de cómo ser contratado sin desvelarse estudiando. Pero igual, los manuscritos que se salvaron contienen cientos de lecciones sobre irregularidades jurídicas, administrativas y de procedimiento que se convierten en la enseñanza práctica que allí se imparte. A todo esto se suma una asignatura que llena de asombro y se denomina descaro, porque bien sea por eventuales casos de contratación amañada, acoso sexual, sobornos, vinculación irregular de personas, nepotismo, acoso laboral, maltrato y humillación al personal, nada les afecta y sin mayor explicación siguen adelante. Ojalá los supervisores, léase entes de control, que ya tienen en sus manos una gran cantidad de folletos ilustrativos de lo que está pasando, hagan su trabajo con seriedad, responsabilidad y ética, para que los involucrados en tantas anomalías terminen recibiendo la lección que se merecen. Pero, como se dice párrafos atrás, el gran responsable de la anarquía que vive la ciudad es el propio profesor Mikhail Krasnov, quien piensa que gritando y degradando al personal soluciona su inocultable incapacidad de gobernar, porque al hablar de corrupción no solo se hace referencia del funcionario torcido, también de aquel que asume una responsabilidad para la cual no está preparado. Y es que, como dirían los primeros forasteros que llegaron a conquistarnos, el desmadre que vive la ciudad es total, pues más allá de los escándalos que a diario se develan, no hay un mínimo asomo de planificación que nos haga pensar que las cosas cambiarán, porque el encargado de guiar el rumbo no sabe dónde está parado, y porque el acto de gobernar no es dedicarse a publicar videos insulsos para ganar likes o caritas felices que llegan de las bodegas virtuales, o peor aún, del amigo falsete que además le da palmaditas en la espalda mientras se frota las manos y disfruta de cada uno de sus desaciertos a la espera de caer como hiena sobre sus despojos. Profe, aún tiene tiempo de conectarse con su realidad y evitar el Guinness Record en demandas que hoy ostenta, que se convierta en las cadenas de su desgracia y en el camino que devuelva a Tunja a un estado verdaderamente arcaico. Profe, por su propio bien y por el de la ciudad, ¿no cree que lo mejor sería dar un paso al costado? Termina mi columna.
Bueno, Julio César, muchas gracias por compartirnosla. La verdad la leímos durante el fin de semana, o yo la leí, no sé, no puedo hablar por todos, pero la leí durante el fin de semana y pues recalcarle esto a la audiencia en últimas sería como un círculo vicioso porque pues ya leí la mía y evidentemente estamos de acuerdo, pero pues sí me pareció muy cierto gran parte de lo que usted dijo ahí. Yo con lo único que la verdad no estoy de acuerdo es con decirle que se vaya porque me parece que el caos institucional va a ser peor todavía y que la ciudad, es que no sé cómo se va a naufragar más, si él sigue o si no sigue, digo, los dos escenarios son duros, pero es que me parece que hacerlo que renuncie o que lo saquen deja la ciudad muy huérfana en un momento en el que todo es caos. No sé si eso sea tan conveniente. En todo lo demás sí pienso que estamos completamente de acuerdo. Oiga, ustedes dos escribieron columnas sobre el profesor Grandó. Entonces me gustaría preguntarles, digamos, no por salir a defender al alcalde, sino que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Ustedes vieron el sondeo, la encuesta que hizo Noticias 1 sobre el balance para el gobernador y para el alcalde de Tunja? Es que Sí, al alcalde de Tunja no le va mal. De hecho, la administración municipal sacó un aviso en sus redes sociales diciendo: seguimos trabajando sin descanso para conectar a Tunja con el mundo, pero digamos que no, según esa encuesta, tiene una aprobación del 60% y solo una desaprobación del 14%. Ahí, digamos, ¿cómo se podría interpretar eso? Pero a mí me parece que el manejo en comunicación fue muy ligero y yo me hubiera tomado un poco más de tiempo para analizar ese 60%, teniendo en cuenta que lleva apenas 5 meses y medio en el cargo, que es un fenómeno político, porque más allá de cualquier otra cosa es un fenómeno político, que además han hecho vender como influencer y que tuvo una votación que nadie se imaginaba en su momento, o que muy pocas personas se imaginaban en su momento. Y yo creería que debería de ser mayor el porcentaje de aceptación dada esa situación. Y dado que además hoy nosotros podemos entender un poco lo que está sucediendo y estar enterados de absolutamente todo, pero Tunja es una ciudad, y lo decíamos muchas veces con Julio César, desinformada. Entonces hoy tendría que ser mayor el porcentaje, adicional a que si hacemos cuentas, si hoy está en el 60% a 5 meses de su mandato y tenemos presente que los mandatarios siempre van a la baja, nunca o muy difícilmente suben en su imagen a lo largo de su periodo ejerciendo el cargo, consideraría que no es una cifra para jactarse de positivismo, sino más bien para revisar qué está mal y empezar a recomponer el camino. Julio César, no sé si quieres responder sobre eso que nos pregunta Ricardo o si me da la chance. Yo comento algo un ejercicio que yo me puse a hacer justamente con esa... Ambos. Yo creo Listo. que ambos. Yo tengo una percepción sobre eso. Primero, lo que ya habíamos dicho al comienzo cuando el tocayo leyó su columna y que planteábamos y que lo repite Gina también, lo reitera, pues, en el sentido de que somos una sociedad desinformada. Y segundo, yo no le creo. Es una encuesta para mí que no se ajusta a las realidades. Hoy en día es muy fácil pagar, hacer los pagos de las encuestas y salir muy bien. Yo a esa encuesta no le creo. Uno dialoga con la gente. Yo siempre digo, yo no creo que Julio César Corredor cuando sale a la Plaza de Bolívar se encuentre solo con los enemigos del alcalde, de este o del pasado de nosotros, pero la gente está inconforme. Entonces, en ese sentido, yo no creo en la encuesta, mejor dicho, no creo en la encuesta y pues todavía hay algunos ciudadanos que consideran el alcalde por tiempo, no porque sepan qué está haciendo, sino porque dicen, no, pero es que apenas van 5 meses, entonces dicen, déjenlo trabajar. Pero es simplemente eso. Daniel. Yo busqué la ficha técnica de la encuesta y la encuesta fue realizada entre el 19 de mayo y el 24 de ese mismo mes. Y si bien los escándalos han sido a lo largo de estos 6 meses, digamos que la cúspide, el auge de todos estos escándalos fue la semana anterior.
Entonces, digamos que esa encuesta, digamos que darla por cierta, yo en últimas digo, bueno, es el trabajo de alguien y tiene una muestra que se aplica al tamaño de una muestra, en lo que debería ser una encuesta, pero es una encuesta que no responde al momento que estaba viviendo la ciudad, digamos, sacar eso un mes después y en ese mes todo lo que cambió, en una semana todo lo que cambió, me parece que no se ajusta a la realidad. Yo, por ejemplo, sí pienso que él sigue siendo una persona muy popular, que hay gente que lo sigue queriendo mucho y que le tiene mucha fe en el tema este de luchar contra la corrupción y que piensan que él es el único, que es el superhéroe que nos va a salvar de la corrupción. Y yo pienso que no va por ahí la cosa, y yo sí creo que hay unas conductas o unos hechos que deberían darle a la gente como replantearse las cosas y en últimas no mirarlo como alguien supremo, pues, sino se puede equivocar o puede ser mentiroso o puede, o sea, pueden pasar tantas cosas que uno no debería meter la mano al fuego por alguien, aparte en política, digo, en otras cosas hasta de pronto, pero en política no, yo la verdad no lo creo, y más cuando son las propias personas de su administración las que empiezan a hacerle cosas y a traicionarlo de esa manera, eso habla muy mal de él. Daniel, Sí, usted dio en el punto, usted dio en el punto. Es que la clase política tradicional, yo no he visto ataques de la clase política tradicional. Exacto. Los escándalos por montones que ya, repito, uno termina como que, mire, otra vez, y más papeles, y uno ya no sabe cómo guardarlos ni cómo. Esos todos han salido desde el interior de la administración. No han sido ataques, es que le tienen envidia, es que, claro, como perdieron, lo quieren tumbar. Yo es la primera vez en mucho tiempo que no he escuchado a muchos de los detractores políticos. Los escándalos vienen del interior de la administración. Ahí es donde nacen y ahí revientan. Precisamente por lo que yo, humildemente considero, y es que no hay quien maneje el barco. Dice usted, Daniel, planes. Yo hice el ejercicio de preguntar públicamente en el noticiero y lo he hecho con todas las personas que me reúno, porque pues obviamente uno a veces dice, de pronto estoy equivocado, no estoy viendo las cosas bien. Dígame algo que haya hecho el alcalde en estos 5 meses. No hay punto. No hay un solo punto que le digan a uno, mire, hizo esto. Entonces, bueno, hagámosle entonces, comillas, bombo a ese punto. De resto han sido solo alcaldes. Y dice Daniel que la ciudad puede quedar huérfana. Por ahí escribió alguien, ¿más huérfana para dónde? Yo creo, yo sí sé que cuando escribí, yo lo pensé para escribir lógicamente de un paso al costado. Eso tampoco es que uno se siente y lo escriba facilito. Escribámoslo ahí. No, yo lo pensé, lo analicé. Y dije, pues es que finalmente la ciudad, si no se genera como el enfermo terminal, si no se le genera una medida extrema, vamos a terminar quién sabe dónde al ritmo que vamos. Yo sí quiero debatirle algo a la columna del tocayo, es que dice que estamos en anarquía y pues tampoco estamos tan llevados, ¿no? Sí hay varios problemas, pero han surgido veedurías ciudadanas que me ha parecido chévere el ejercicio, que están ayudando a sacar a flote muchos problemas de Krasnov, de la administración de Krasnov, que el tipo se lava las manos, lo ha hecho desde siempre. Parece Petro, ¿no? Yo no estaba ahí, yo no tengo ahí que ver, yo puse a alguien ahí para mirar los papeles y se van lavando las manos, y por eso es que la gente en redes sociales, estos los llamo yo rusomaníacos, lo atacan a uno por decirles, oiga, está fallando la administración, está fallando la alcaldía, y ponen en un pedestal a Krasnov increíble, y son una horda, estos rusomaníacos son una horda, y pues claro, tienen que salvar su voto porque fueron, si no estoy mal, 29,000 votos que tuvo Krasnov, que fueron 29,000 votos de gente cansada de que los estén tumbando en la cara.
Entonces, venimos de la administración Funime, que fue también casi un circo, que aprovechó la pandemia para hacerse influencer, para hacerse youtuber, y, y le quedó gustando, ¿no? Salir a payasear. Sí, ¿se Y, imagina que se junten los dos y hagan un programa como este? Nos monten competencia. pero también es que hay otro extremo en la ciudad, Daniel, y es que ya están saliendo denuncias de que Krasnov, denuncias entre comillas, que Krasnov le pega a la gestora, de que la gestora se desaparece 2 meses porque la golpearon, ¿no? Entonces ya están sacando una mano de cosas absurdas también, ya aparecen tías de WhatsApp. Eh, Decir anarquía tampoco es bueno en este contexto, no, hay controles, pero sí la justicia tiene que empezar a revisar desde ya cuáles son esas cuotas, ¿no? Que están trabajando tanto de Rojas como de Amaya, como de dónde vienen, para dónde van, cuánto están sacando. Es importante que la justicia se pare en esto y que el ruso también se ponga los pantalones, definitivamente, y deje de decir, yo no sé, porque es que ha sacado el 4 letras de una manera impresionante. Todo sucede bajo sus narices y él siempre se lava las manos. Mire lo que está pasando hoy. Para poner un pequeño ejemplo, por eso yo utilizo ese término, porque es que no hay gobierno, no hay nada. El secretario de Infraestructura, que es el último gran escándalo de lo que falta por venir, porque parece que llegan más, renuncia. Se agarra con Krasnov, públicamente se agarran, a grito entero, mientras Krasnov sacaba a casi a empellones a una funcionaria. Y el secretario pues monta en cólera y renuncia con una carta que alguien la califica como renuncia-denuncia, gravísima. A los 2 días aparece una resolución declarándolo insubsistente. Y después de eso, y después de eso aparece un comunicado diciendo que el señor no había pasado la carta de renuncia, no la había presentado. Y aparecen las pruebas de que sí la había presentado. O sea, es toda una serie de mentiras que siempre quieren sacar desde la alcaldía. Pero la historia va a ¿qué? A que el señor secretario, al que ya declararon insubsistente y ahí le ponen una fecha, 14 de junio, hoy en día sigue ejerciendo. No ha habido el alcalde o la alcaldesa encargada, ya llegó el alcalde para que le diga, oiga señora, usted lo declaramos insubsistente, ¿usted qué está haciendo aquí? No, el señor va a las reuniones. El fin de semana hubo un par de reuniones y allá llegó como secretario y expresó todo. Y dijo, no, la administración no tiene recursos para esto. Y entonces, dígame, ¿cuál es dígame si no hay una total abandono de lo que es el manejo de lo público. Y yo esperaría, con una persona que uno dice se equivocó en este procedimiento, de pronto cambia la cosa, pero es que está hasta la saciedad, podría uno decir, que él no sabe de lo que está haciendo, él no conoce lo público, no conoce la legislación colombiana, o si la conoce se hace el que no la conoce, pero todo lo que ha demostrado es que no tiene ni idea. Uno podría esperar que alguien cambie cuando no, el tipo sabe, pero de pronto fue que ahí lo tomó mal. Pero ustedes, o bueno, yo no sé ustedes, lo que he analizado es que él no tiene ni idea de administración pública ni en el sistema legal colombiano. Él piensa que eso es como cuando yo en mi casa decido correr un mueble porque se me dio la gana, corra ese mueble, córralo. Ejemplos tenemos, es que todo lo que a uno le denuncian, que uno no lo publica porque pues también a veces se necesitan pruebas más certeras, pero todo lo que uno ha recibido es seña de la absoluta incapacidad. Y entonces, ¿para dónde vamos así? De acuerdo, dos cosas. Yo pienso que evidentemente le falta idea de muchas cosas, pero aparte que no se deja hablar de quienes se supone que deberían tener una idea de qué hacer. Y pues digamos que él es muy intransigente de alguna manera. Yo pienso que eso, o sea,
en lo público, digamos que hay que ser seguro de lo que se maneja y todo, pero hay que dejarse hablar y hay cosas que uno no comprende y hay que, o sea, no hay que ser tan rígido con esas cosas. Ricardo, lo oí con ganas de comentar algo. Mientras lo hace, me gustaría exponer acá compartir unos comentarios que nos ha hecho la audiencia, aparte para que nos motivamos a seguir haciendo este ejercicio y pues para darles espacio también a ellos. Entonces, pues Ricardo, lo escuchamos. No, yo quería referirme un poquito, sí, en efecto, al capítulo de la salida del secretario de Infraestructura. La salida, entre comillas, porque esto que está contando Julio César, la verdad yo no lo conocía. Me parece que pésimamente manejado de parte de, es decir, que se han producido esas denuncias tan graves como la que hace el secretario, hasta de acoso laboral, hasta de actuaciones indebidas, como para que siga en el gobierno. O sea, eso, no sé, yo no había escuchado lo que dice Julio César, pero me parece increíble realmente lo que está pasando en la administración con ese capítulo y ese tipo de desarrollos de lo que ha pasado en torno a este secretario. Sí, hay varias cosas ahí. Yo sí pienso que él debería, por lo menos, o sea, algo que a mí, digamos, me deja un vacío y que me ratifica eso que estamos diciendo varios, es, por ejemplo, el hecho de que él haya vuelto al país, a la ciudad, y no haya hablado. Eso es absurdo porque el escándalo es muy grande y son muchos Salió en la escándalos. foto con el perrito. Sí, yo estoy de acuerdo con Julio César. A mí me han llegado un montón de denuncias y yo no las he podido publicar porque no me da el tiempo para contrastar todas las informaciones, o porque hay unas que me parecen dudosas, o porque hay unas que yo digo, bueno, esto viene de alguien que dejó el exalcalde allá para torpedear. Digamos que todas esas cosas ocurren también, pero han ocurrido unos casos como el que contaba Julio César, el de que llegue el alcalde y saque a una funcionaria así, casi, o sea, por la puerta de atrás, digamos, o sea, eso me parece burdo, o sea, me parece que eso no debería presentarse en la de nadie, una alcaldía, o sea, imagínese, no, bueno, imagínese, le voy a poner el ejemplo con Petro, imagínese que Petro hiciera eso, el escándalo sería grandísimo, pero grandísimo, grandísimo, acá pues ha sido grandísimo el escándalo, pero pues digamos que se apaciguó un poco por algo que usted también decía, Julio César Medrano, que es que los seguidores como que lo tienen un pedestal en el que no se le puede cuestionar nada y él es una divinidad prácticamente. Y yo pienso que, o sea, que está bien que todos tengamos nuestros apasionamientos y le tengamos fe a ciertas cosas, pero esto hay que discutirlo como sociedad y de una forma madura. Si el hombre se equivoca, hay que reconocerlo y ya. Y lo mismo de nuestra parte. Si uno dice, hombre, yo al tipo le di, pero cuando haga algo bien, por ejemplo, yo cuando hizo lo del transporte entre Tunja y el puente Boyacá, me pareció buenísimo. Esas cosas hay que reconocérselas, pero cuando las cosas son malas hay que comentarlas también. Gina, no sé si quieres agregar algo. Yo creo que ahí hay varias cosas que la alcaldía tendría que entrar a revisar. Claramente llegar a lo público es muy diferente a hacer campaña y muchas de las promesas y de las cosas que se dijeron en campaña seguramente hoy le cuestan a la administración municipal, pero cuesta más cuando de pronto se piensa que hay ataques desmedidos y no se recompone el camino. Entonces hoy el reto es justamente hacer una pausa y revisar qué conviene, qué no conviene y qué hay que por mejorar. El tema de la revocatoria y lo que decía Julio de revisar, bueno, entonces deje el cargo, es un tema bastante complejo y que llevará mucho tiempo. Y así muchas personas hoy tengan en su mente el hecho de que el alcalde dé un paso al costado, eso no va a pasar en el corto plazo. En el corto plazo lo que tiene que pasar es que realmente se fijen metas y se tenga claro qué se va a hacer, pero para eso se requiere un líder que escuche, una persona que sea lo suficientemente madura para aceptar sus errores y para decir, bueno, el camino es el siguiente. De lo contrario, va a ser muy complejo que se recomponga el camino. Sin embargo, pues son 6 meses hasta ahora, pero pues se deja ver muchos errores administrativos que lamentablemente pues terminan es acarreando en que sea la ciudadanía la que lleve los platos rotos. Acá hay que dejar claro
tanto al alcalde como a los funcionarios, y es que las personas que puedan o no hacer críticas y denuncias no lo hacen por hacerle un mal a él, como lo dice frecuentemente en las entrevistas, sino porque si a él le va mal, pues a la ciudad le va mal. Si a él le va bien, que lo que hoy yo creería que quieren todos los tunjanos, pues a todos los tunjanos les va a ir bien y va a ser una administración que salga exitosamente. Ojo que cuando yo digo que de un paso al costado no solamente es por Tunja, sino también por él, ¿no? Al paso que va, haber sido electo va a ser la desgracia de su vida. Porque es que hoy en día tiene tantas demandas, tantas denuncias, tantas que se están traduciendo en demandas y demandas y demandas, que yo no sé cómo vaya a terminar. Que le revienten 2, 3 en contra. Simplemente pregunto, con apenas 5 meses, porque todas las actuaciones que ha tenido desde el ámbito administrativo han sido cuestionadas, porque, repito, aquí no hemos dicho ni la mitad. Por ejemplo, lo del servicio de seguridad. Hicieron una licitación, se declaró desierta y a los 2 días uno de los que participó y además fue parte técnica, ¿no? No fue por procedimiento ni por un documento que faltó, que tampoco se puede porque ya no se pueden adicionar. Era parte técnica, el concepto técnico decía no cumplen y le asignaron a él. En el caso del adulto mayor le asignaron a una persona que no cumple con el régimen. Bueno, todo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese personaje que además se abrogó por mucho tiempo, ya lo cedió, el derecho de contratación? O sea, él es el que debe estar firmando todo eso. Entonces, pues también uno lo hace en el sentido, diga, al paso que va usted va a terminar en la cárcel, seguro, porque usted está actuando muy mal. Los secretarios que no saben, que tuvieron que renunciar porque no saben. No, es que el tema es de caos. El tema es de real caos. Y él solo con su frase que si no se roba la plata, alcanza ¿cuál plata? ¿De dónde si no se ha gestionado nada? El plan de desarrollo es un plan, pues ahí inocuo, que nos habla de un centro de servicios y de un balneario y de dónde van a salir los recursos. No, es que realmente es lo que uno pregunta. ¿Cómo se está planificando eso? Porque la ciudad en este momento no tiene planificación. No tiene planificación. Eso, bueno, yo estoy de acuerdo. No puedo decir que es verdad porque yo no soy el dueño de la verdad, pero yo estoy de acuerdo en gran medida con eso. Eso es todo por hoy. Pues hay unos comentarios de las personas, de la gente. Si me permiten unos minutos más, leemos algunos para agradecerles por su compañía en este primer ejercicio, que espero sea el primero de muchos. Yo, la verdad, le confieso acá a la audiencia que está un poco nervioso organizando esto. Ahora, al término del programa, estoy muy contento por cómo salió. La primera vez que yo manejo este software de StreamYard, por eso perdónenme los errores que se fueron ahí, pero en líneas generales siento que se hizo bien. Y pues para agradecerles vamos a leer varios de los comentarios que nos hizo la audiencia a lo largo de la lectura de cada una de las columnas. Por ejemplo, en la primera, la de Julio César Medrano, que está justamente en pantalla grande, comenta Andrés Alvarado: se supone que estamos en una ciudad museo que no tiene un espacio de museo aparte de los que encontramos en la UPTC, que tiene o tenía el balcón más largo de Latinoamérica. De acuerdo con Andrés. Nos saludó acá Paola Corredor. Acá hace este comentario. Yo supongo que lo hacía también al momento de la lectura de la columna de Julio Medrano. Sí, ella también nos saludó y nos felicitó por el espacio. Sí. Paola, bienvenida. Muchas gracias por su sintonía y por su compañía. Margarita Velázquez, que ya la mencionamos, colega que nos felicita por este espacio y que pide que se sigan haciendo. Sonia Patricia Martínez, Sonia Martínez, yo supongo que es Sonia Patricia Martínez, una ciudadana muy, muy activa en esto del comentario sobre el manejo de la información pública. Muchas gracias, Sonia, por conectarse. Acá nuestro colega Felipe Carreño, que también comentaba sobre el tema que manejó Gina, y haciendo referencia al proceder de la justicia en nuestro país.
El abogado Marco Antonio Palma estuvo muy activo durante todo el programa. Acá comentó sobre el tema de Doña Segunda. No estaba muy de acuerdo con lo que comentamos Gina, Julio César Medrano y supongo que yo. Pero pues son apreciaciones y muy bienvenido sea igual su comentario, sea cual sea su postura. La idea no es estar de acuerdo todos, ¿no? Exacto. Si no, sería muy tarro. Bueno, por ejemplo, de esa columna de Ricardo queda una cosa bien establecida, y es que él nos tiene que invitar a Bogotá a comer fritanga allá. Sí, total. Téngalo por seguro. Pero pide la factura electrónica. Sí. Exactamente. bueno, colegas, muchas gracias por haberse sumado a este primer ejercicio. Espero tenerlos acá dentro de 8 días y hacerlo con frecuencia. Yo, sinceramente, me excedí, habíamos acordado un tiempo un poco menor, me excedí por ser el primero y por falta justamente de manejo en esto, pero pues iremos mejorando, los iré cortando un poco más para ajustarnos al tiempo que habíamos acordado. No siendo más, yo pues los despido, les deseo una feliz noche. Yo en últimas también tengo un poco, bueno, ya me perdí el primer tiempo, pero estaba también que me iba porque quería ver el partido de Brasil. ¿Cómo va? Entonces, pues nada, hasta una próxima y muchas gracias por haber hecho parte de este primer ejercicio acá en el columniadero. Muchas Bueno, gracias. éxitos, feliz noche. Va 0-0, Julio César. Vea pues. Chao, Julio. No hay nivel. Feliz noche. No hay nivel. Suerte, compañeros, que Dios les bendiga. Feliz noche. Chao, gracias. Chao.